¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que 5 jóvenes desaparezcan sin dejar un rastro claro, como si la tierra misma se los hubiera tragado? Bienvenidos a Historias Prohibidas. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando este relato, porque hoy hablaremos de un caso que aún causa escalofríos más de 40 años después, el misterio de los 5 de Yuba County. Era la noche del 24 de febrero de 1978, en California. El invierno se había ensañado con las carreteras montañosas, cubriéndolas de nieve y volviéndolas peligrosas. Pero para 5 amigos que compartían una pasión por el baloncesto, la emoción de la vida parecía estar en otro lugar. Ellos eran Gary Matías, de 25 años, Bill Sterling, de 29, Jack Webb, de 24, Ted Beyer, de 32, y Jack Madruga, de 30. Todos pertenecían a un programa de apoyo para personas con discapacidades intelectuales o problemas de aprendizaje. Algunos tenían limitaciones leves, otros enfrentaban dificultades emocionales, pero lo que los unía era la amistad y el amor por su equipo de básquet, conocido como los Gateway Gators. Esa noche asistieron a un partido en la ciudad de Chico, a unas 50 millas de Yuba. Iban felices, en el coche de Madruga, un Mercury Montego de 1969. Nadie podía imaginar que sería la última vez que se les vería con vida. Tras salir del encuentro, los 5 subieron al auto con rumbo a casa. No había razones para desviarse de la ruta, al día siguiente tenían un juego muy importante en su propia liga especial. Sus uniformes y pertenencias estaban listos en casa. Todos hablaban de la emoción que les esperaba, y sin embargo, algo sucedió en ese trayecto que cambiaría todo. El Montego fue hallado días después en una carretera remota de las montañas Plumas, a más de 70 kilómetros de la ruta lógica hacia Yuba. El coche no estaba atascado en la nieve, pero parecía abandonado. La puerta estaba cerrada con seguro, y las llaves no aparecían. Dentro había envolturas de comida, mapas intactos y signos de que los 5 habían estado allí. Lo más extraño era que el vehículo funcionaba perfectamente, con un simple giro de llave, habría arrancado. Y aún así, los jóvenes lo dejaron atrás. Las autoridades comenzaron una búsqueda intensa en la zona, apoyadas por helicópteros y rescatistas de montaña. Pero la nieve lo cubría todo, borrando huellas, pistas, cualquier indicio de hacia dónde habían ido. La primera teoría fue que se habían perdido en medio de la noche y el pánico los obligó a adentrarse en el bosque. Sin embargo, familiares y conocidos lo negaban, ellos no eran del tipo que se aventurara en condiciones tan extremas. Además, ¿por qué ir hacia un lugar tan remoto si no tenían ninguna razón para hacerlo? Durante semanas no hubo señales de ellos. La prensa comenzó a llamarlo el misterio de Yuba County, comparándolo incluso con el Paso Dyatlov, aquel caso soviético en el que excursionistas murieron en circunstancias extrañas. Las familias estaban desesperadas. La madre de Gary Matías insistía en que su hijo, a pesar de sus problemas emocionales, jamás se alejaría voluntariamente. Otros recordaban que Ted Beyer era extremadamente cuidadoso, hasta el punto de llevar siempre consigo mantas y dulces por si algún día se encontraba en problemas. Nada encajaba. No fue hasta el deshielo, meses después, que la tragedia comenzó a revelar su lado más oscuro. En junio, un grupo de motoristas que exploraba la zona encontró un tráiler forestal usado en invierno por los guardabosques. Dentro, yacía el cuerpo sin vida de Ted Beyer. Su estado dejó a todos helados, había perdido cerca de 40 kilos y estaba tendido en una cama improvisada, cuidadosamente arropado con varias mantas. Junto a él había latas de comida, pero extrañamente la mayoría nunca fue abierta. Lo que sí había eran pilas de envoltorios de papel, señales de que había intentado sobrevivir hasta el final. El forense concluyó que Ted había vivido por lo menos 8 a 13 semanas después de la desaparición. Eso significaba que sobrevivió mucho tiempo, solo o acompañado. El hallazgo se volvió aún más perturbador cuando, en las cercanías, encontraron los restos de Jack Madruga y Bill Sterling. Sus cuerpos estaban al aire libre, parcialmente devorados por animales, como si hubieran caído en el camino tratando de llegar al tráiler. A corta distancia se hallaron huesos que pertenecían a Jack Webb. Solo faltaba uno, Gary Matías. De él,
jamás se encontró un cuerpo, solo algunas de sus pertenencias cerca del refugio. La pregunta inevitable era, ¿qué pasó realmente en esas montañas? ¿Por qué 5 hombres adultos, algunos fuertes y capaces, se internaron en un lugar tan peligroso sin preparación alguna? ¿Y cómo es posible que, teniendo comida enlatada a su disposición, Ted Payer haya muerto lentamente de inanición? El descubrimiento de los cuerpos abrió más preguntas que respuestas. La escena no tenía sentido lógico. Si los 5 habían llegado hasta aquel tráiler en busca de refugio, ¿por qué no permanecieron juntos? ¿Por qué algunos fueron encontrados en el camino, como si hubieran intentado regresar al coche, mientras Ted permanecía adentro hasta el final? Y lo más inquietante, ¿qué pasó con Gary Matías, el único cuyo cuerpo jamás apareció? Las autoridades comenzaron a reconstruir los hechos como pudieron. Se sabía que el Mercury Montego había sido abandonado en perfecto estado. El camino donde lo hallaron estaba a más de 2000 metros de altitud, cubierto por una nevada reciente. No había razón para que alguien sin experiencia en esas condiciones condujera hasta allí. Los familiares insistían, ninguno de los 5 tenía interés en acampar ni en explorar montañas. Además, varios de ellos eran conocidos por su apego a la rutina. Ted, por ejemplo, era tan cuidadoso que se negaba a dormir fuera de su cama. Jack Webb dependía en gran medida de su madre, y Bill Sterling evitaba cualquier situación peligrosa. Todo indicaba que habían sido llevados, de alguna manera, a ese lugar. ¿Pero cómo? Algunos testigos declararon haber visto a los muchachos en una estación de servicio en las primeras horas de la mañana, aparentemente desorientados. Otros dijeron haber escuchado gritos en la montaña durante esa noche. Sin embargo, nada de eso pudo confirmarse. El detalle más escalofriante era el tráiler forestal. Dentro había una despensa con comida para varios meses, decenas de latas, paquetes de cereales, provisiones que los guardabosques usaban en temporada invernal. ¿Por qué Ted Payer no abrió la mayoría de ellas? Los investigadores descubrieron la respuesta: las latas necesitaban abrelatas industrial, un utensilio que estaba guardado en un estante. Por alguna razón, Ted no lo utilizó. ¿Fue incapaz de entender cómo funcionaba? ¿O estaba demasiado debilitado? Tal vez esperaba que alguien regresara. Lo más inquietante eran los intentos de supervivencia. Había pilas de velas consumidas, montones de papel arrancado para encender fuego, y señales de que Ted se había cubierto cuidadosamente para soportar el frío. Incluso alguien le vendó los pies, probablemente cuando comenzaron a sufrir congelamiento. Eso sugería que, durante un tiempo, no estuvo solo. Tal vez alguno de los otros sobrevivió junto a él hasta que ya no pudo resistir más. Y entonces, estaba Gary Matías. Él era distinto a los demás. A diferencia de sus amigos, Gary no tenía discapacidad intelectual, lo suyo eran problemas emocionales y psicológicos. Diagnosticado con esquizofrenia, dependía de su medicación diaria. Esa condición hacía aún más urgente la búsqueda. Su familia siempre sostuvo que Gary conocía bien la zona de las montañas, pues había estado en servicio militar en ese lugar. Si alguien podía guiar al grupo, era él. Sin embargo, al no hallarse su cuerpo, surgieron teorías extrañas. Algunos aseguraban que Gary había sido el único que logró escapar. Otros iban más allá y decían que él había tenido algo que ver en la tragedia. Pero la verdad es que nunca se encontraron pruebas sólidas de su destino. Mientras tanto, las familias vivían un infierno. La madre de Ted recordaba que su hijo jamás habría permitido que alguien sufriera solo, siempre ayudaba a los demás. La de Jack Madruga afirmaba que él odiaba la nieve y no habría conducido hacia la montaña por voluntad propia. Las madres, unidas por el dolor, exigían respuestas que nunca llegaron. El caso se volvió un misterio nacional. La prensa lo apodó los chicos de Yuba y lo comparaba con historias de desapariciones inexplicables. Incluso, algunos periódicos insinuaban teorías paranormales, luces en el cielo, apariciones, encuentros con lo desconocido. Pero la policía nunca respaldó esas versiones. Para ellos, simplemente se trataba de un grupo que tomó una mala decisión y se perdió en condiciones extremas. Sin embargo,
¿Cómo explicar la falta de huellas, la distancia absurda del coche al tráiler y la supervivencia extrañamente prolongada de Ted? Otro detalle llamaba la atención: el coche tenía suficiente gasolina y no estaba atascado. Los investigadores lo encendieron fácilmente. Era evidente que los muchachos pudieron haberlo utilizado para regresar, pero no lo hicieron. Era como si algo, o alguien, los hubiera obligado a salir del vehículo en plena nevada. El tiempo pasaba y las respuestas no llegaban. Los rumores crecían. Algunos vecinos aseguraban haber visto luces extrañas en las montañas esa noche. Otros afirmaban que los jóvenes se habían topado con alguien que no debía estar allí, quizás traficantes o un grupo hostil. Pero nada de eso podía probarse. Lo único cierto era que 4 cuerpos habían sido encontrados, y uno seguía desaparecido. Y cada hallazgo parecía más macabro que el anterior. Lo que empezó como un viaje de regreso después de un partido de baloncesto se convirtió en una de las desapariciones más desconcertantes de los Estados Unidos. Nadie podía entender cómo 5 hombres adultos, en la flor de su vida, terminaron atrapados en una pesadilla que duró semanas, quizá meses. La pregunta seguía siendo la misma: ¿qué o quién los llevó hasta esa montaña? La montaña se había convertido en un cementerio silencioso. Cada hallazgo arrojaba más dudas que certezas, y la figura ausente de Gary Matías flotaba como un fantasma en medio del caso. ¿Dónde estaba? ¿Por qué de todos él era el único que no había sido encontrado? Los investigadores comenzaron a analizar más a fondo los perfiles de los 5 amigos. Querían entender si había algo en sus personalidades que pudiera explicar sus decisiones aquella noche. Ted Bayer, de complexión grande y carácter amable, era conocido por su bondad casi infantil. Tenía un hábito curioso: siempre dejaba notas para su familia cuando salía, incluso si iba a la tienda. Jack Webb era descrito como ingenuo, alguien que confiaba demasiado en los demás. Bill Sterling, por su parte, tenía fama de protector, especialmente hacia Jack, casi como un hermano mayor. Jack Madruga era reservado, un hombre tranquilo que nunca había mostrado interés por la naturaleza. Y finalmente, Gary Matías, el más distinto del grupo, fuerte, astuto, con un pasado complicado en el ejército y una mente frágil que dependía de medicación. El hecho de que Gary no apareciera provocaba teorías inquietantes. Un sector de la opinión pública empezó a señalarlo como el posible responsable. Decían que quizá tuvo un episodio psicótico y convenció a los demás de desviarse hacia la montaña. Otros afirmaban que pudo haber sido el único con la fortaleza para escapar. Sin embargo, quienes lo conocían aseguraban que Gary quería a sus amigos como hermanos y que nunca los habría puesto en peligro. Mientras tanto, los forenses seguían analizando los restos. Los cuerpos de Jack Madruga y Bill Sterling mostraban signos de exposición al frío extremo, nada más. Jack Webb fue reducido a huesos dispersos, probablemente por animales. Pero el caso de Ted era el más impactante. Tenía barba crecida, lo que confirmaba que había sobrevivido varias semanas. Estaba envuelto en mantas, como si alguien lo hubiera acomodado antes de morir. Sus pies mostraban vendas improvisadas, un detalle que sugería cuidado. ¿Quién lo había ayudado? ¿Gary? ¿Alguno de los otros que todavía respiraba en ese momento? Las preguntas se acumulaban. La investigación oficial nunca pudo explicar por qué, teniendo comida y refugio, Ted murió lentamente de inanición. Los rescatistas no podían quitarse de la cabeza la imagen del tráiler, un espacio con colchones, provisiones y hasta calefacción de gas, pero sin señales de haber sido usado correctamente. Era como si alguien hubiera tenido miedo de encender la estufa o abrir las latas, como si hubieran estado esperando instrucciones que nunca llegaron. A medida que los meses pasaban, la ausencia de Gary alimentaba rumores más oscuros. Algunos lugareños juraban haberlo visto años después en ciudades cercanas, como si hubiese huido y comenzado una nueva vida. Pero ninguno de esos testimonios pudo confirmarse. Su familia, que lo esperaba cada día, repetía que Gary jamás los habría abandonado. Sin sus medicinas, era difícil que hubiese sobrevivido tanto tiempo. Y, sin embargo, el hecho de que jamás se encontraran sus restos mantenía viva la sospecha.
El caso tomó un giro aún más extraño cuando un hombre llamado Joseph Jones declaró haber vivido un episodio inquietante la misma noche de la desaparición. Jones conducía por el mismo camino de montaña cuando su auto quedó atrapado en la nieve. Mientras intentaba liberarlo, sufrió un infarto leve. Obligado a quedarse dentro del coche para no desmayarse, juró haber visto un grupo de hombres y una mujer deambulando con linternas cerca de donde el Mercury fue hallado. Según su relato, ellos incluso se acercaron a su vehículo. Pero, al parecer, al verlo, retrocedieron y se internaron otra vez en la oscuridad. ¿Era posible que fueran los 5 de Yuba y alguien más, una persona desconocida? ¿Una mujer? La declaración de Jones nunca pudo confirmarse, pero agregó un elemento desconcertante al caso, la posibilidad de que aquella noche no estuvieron solos. Los investigadores trataron de unir cabos, pero la nieve había borrado casi todo. Las huellas, las pisadas, los restos de cualquier rastro. Solo quedaba el coche intacto y los cuerpos hallados meses después. El misterio atrapó al público. La gente comenzó a especular con explicaciones cada vez más inquietantes. Algunos hablaban de una secta que operaba en la montaña, otros mencionaban avistamientos de luces extrañas en la zona. Y estaban los que aseguraban que los chicos simplemente se confundieron de camino, un error fatal en una noche de invierno. Pero ni siquiera esa teoría podía responder a todas las preguntas. ¿Por qué abandonaron un coche en perfecto estado? ¿Por qué no buscaron ayuda en las carreteras, que estaban a menos de 10 kilómetros? ¿Por qué se adentraron más y más en la nieve, en lugar de volver atrás? Las familias seguían exigiendo justicia. Los funerales de los 4 muchachos encontrados fueron dolorosos y mediáticos, pero también dejaron un vacío enorme. El ataúd ausente de Gary era una herida abierta. Para muchos, sin él no habría nunca un cierre real. Y así, poco a poco, el caso de los 5 de Yuba County dejó de ser noticia nacional. Pero en la comunidad, en los bosques de Sierra Nevada, la sombra de lo ocurrido sigue viva hasta hoy. El tiempo pasaba, pero las dudas permanecían como cicatrices abiertas. En Yuba, cada familia vivía su propio duelo, aunque ninguna lograba paz. Los funerales de Ted, Jack Webb, Jack Madruga y Bill Sterling fueron dolorosos, pero el vacío de Gary Matías se sentía como un eco imposible de ignorar. Sus padres mantenían encendida la luz de su habitación, esperando que algún día regresara. Sin embargo, con cada año que pasaba, esa esperanza se iba transformando en resignación. Las autoridades cerraron la investigación sin una conclusión clara. En los archivos se registraba como una tragedia por exposición al frío y extravío. Pero todos sabían que había más preguntas que respuestas. ¿Qué llevó a los 5 a esa carretera remota? ¿Por qué nunca intentaron encender el coche, ni caminar hacia la autopista cercana? ¿Quién vendó los pies de Ted y lo arropó antes de morir? Y, sobre todo, ¿qué sucedió con Gary Matías? Los rumores no se detuvieron. En bares y gasolineras de la región se contaban historias inquietantes. Algunos aseguraban que los muchachos habían sido perseguidos por alguien esa noche, obligándolos a internarse en la montaña. Otros hablaban de un encuentro inesperado con gente peligrosa, quizá narcotraficantes o criminales que utilizaban las rutas forestales para esconderse. Una tercera versión, más escalofriante, señalaba la posibilidad de que hubieran encontrado algo que no debían ver, una operación ilegal en medio de la nieve, un secreto que selló su destino. La declaración de Joseph Jones seguía dando vueltas como un fantasma en la investigación. Él insistía en que vio a un grupo de hombres y una mujer caminando con linternas cerca de su coche aquella misma noche. Para muchos, esa fue la clave. Si era cierto, entonces los 5 no estaban solos. Pero ¿quién era esa mujer? ¿Existió realmente o era el delirio de un hombre enfermo y atrapado en la nieve? Lo que resultaba innegable era el comportamiento extraño de los 5. Para familiares y conocidos, no había forma de que ellos mismos hubieran decidido ir hasta la montaña. Jack Madruga era demasiado cuidadoso y Ted detestaba dormir fuera de su cama. ¿Cómo explicar entonces que aparecieran en un tráiler remoto a más de 30 kilómetros del lugar donde dejaron el coche? La hipótesis de que fueron engañados o forzados comenzó a tomar fuerza. Mientras tanto, la figura de Gary Matías seguía dividiendo opiniones.
Para algunos, era el villano de la historia. Se hablaba de su esquizofrenia, de los episodios violentos que había tenido en el pasado, y de cómo necesitaba medicación diaria para mantenerse estable. Los que lo acusaban decían que quizá tuvo un brote psicótico y arrastró a los demás hacia la tragedia. Pero para su familia, Gary era la víctima principal. Ellos aseguraban que jamás habría dañado a sus amigos y que sin sus medicinas no habría sobrevivido ni una semana en la montaña. Entonces, ¿por qué su cuerpo nunca apareció? Décadas después, todavía hay quienes dicen haberlo visto en distintas ciudades. Testimonios vagos, nunca confirmados. Un hombre parecido en Portland, otro en Reno, alguien más en Vancouver. Nada concreto. Esas supuestas apariciones alimentaron la leyenda. Para algunos, Gary sobrevivió y decidió desaparecer de la vida que conocía. Para otros, fue víctima de algo mucho más oscuro, y sus restos simplemente nunca fueron hallados. La autopsia de Ted reveló un detalle estremecedor: en sus pies había vendas improvisadas, hechas con tiras de tela y calcetines. Alguien lo había cuidado. Eso significaba que al menos durante un tiempo, otro de los chicos estuvo vivo con él en el tráiler. ¿Quién? ¿Fue Gary? ¿Fue Jack Webb, antes de morir en la intemperie? Nadie lo sabe. Lo cierto es que ese acto de compasión mostraba que no se trataba simplemente de un grupo desorientado. Hubo intención de sobrevivir, hubo alguien que intentó luchar hasta el final. La imagen de Ted envuelto en mantas, muriendo lentamente en un lugar con comida y refugio, se convirtió en el símbolo del misterio. Una muerte que parecía ilógica, como si una sombra invisible hubiera dictado cada movimiento de los 5. El caso comenzó a compararse con otros misterios famosos, como el del Paso Dyatlov en Rusia. En ambos, jóvenes en la flor de la vida desaparecieron en la nieve en circunstancias inexplicables. En ambos, los cuerpos aparecieron en posiciones extrañas, y en ambos, las explicaciones oficiales nunca lograron convencer a nadie. Hasta hoy, el caso de los 5 de Yuba County es recordado como una de las desapariciones más desconcertantes de Estados Unidos. No hubo culpables, no hubo cierre, solo una historia inacabada que deja más miedo que respuestas. Y en medio de todo, sigue flotando la misma pregunta: ¿qué o quién los llevó hacia esa carretera de montaña en la peor noche de sus vidas? El caso de los 5 de Yuba County nunca encontró justicia. Con el paso de los años, lo único que permaneció fue el silencio helado de la montaña y el eco de las preguntas sin respuesta. Las familias envejecieron sin poder cerrar el duelo, especialmente los padres de Gary Matías, quienes murieron con la esperanza de que un día su hijo tocara a la puerta. Pero esa puerta jamás volvió a abrirse. Los investigadores que participaron en el caso también se llevaron consigo la frustración. Muchos confesaron que era uno de los enigmas más extraños que habían visto en su carrera. La escena del coche intacto, el tráiler con comida sin abrir, las vendas en los pies de Ted, nada encajaba. Había demasiados cabos sueltos, demasiados vacíos imposibles de llenar. La teoría oficial siempre fue la más simple: que los muchachos se desviaron de la ruta, quedaron atrapados por la nieve y, confundidos, tomaron decisiones fatales. Pero incluso entre los agentes había quienes admitían que esa explicación no resolvía todo. ¿Por qué recorrer kilómetros en la dirección equivocada? ¿Por qué abandonar un auto perfectamente funcional? ¿Por qué dispersarse en vez de permanecer juntos? En Yuba, la gente empezó a darle al caso un tono de leyenda. Había quienes lo contaban como advertencia: no te metas en las montañas en invierno, recuerda lo que les pasó a los 5. Otros aseguraban que algo oscuro los esperaba allá arriba, algo que nunca fue contado. Algunos hablaban de cultos escondidos, otros de hombres armados protegiendo secretos. Incluso hubo quienes juraban que en esas noches frías todavía podían escucharse gritos a lo lejos, como un lamento perdido en el viento. Lo cierto es que las pruebas materiales nunca lograron cerrar el círculo. El tráiler con sus latas intactas seguía siendo una paradoja, alimento suficiente para sobrevivir, pero nunca utilizado. La ausencia de huellas claras en la nieve dejaba la sensación de que alguien más estuvo allí, alguien que sabía moverse mejor que ellos. Y, sobre todo, el cuerpo que faltaba, el de Gary, se convirtió en el centro de todas las especulaciones.
Algunos investigadores privados retomaron el caso años después. Revisaron testimonios, entrevistaron a vecinos, buscaron nuevas pistas. Pero cada vez se toparon con el mismo muro, silencio, recuerdos vagos, caminos borrados por el tiempo. La montaña había devorado la verdad y nadie parecía capaz de recuperarla. Hoy, más de 4 décadas después, el caso sigue siendo estudiado en foros, podcasts y documentales. Los 5 de Yuba se mencionan junto a los misterios más perturbadores del siglo XX. Sus nombres quedaron grabados en la memoria colectiva, no por los partidos de baloncesto que tanto disfrutaban, sino por la tragedia que los envolvió en una noche de febrero de 1978. Ted Bayer, Bill Sterling, Jack Madruga, Jack Webb, 4 vidas que se extinguieron lentamente en el frío. Y Gary Matías, el amigo que nunca volvió, el eslabón perdido que quizá contaba con las respuestas. Si vivió, su silencio es tan aterrador como su desaparición. Si murió, su cuerpo se convirtió en un secreto guardado por la montaña. Lo que hace más inquietante a esta historia no es solo la muerte, sino la agonía. Ted sobreviviendo semanas, esperando ayuda que nunca llegó. Los demás muriendo en la intemperie, a solo kilómetros de un refugio. La sensación de que estuvieron cerca de salvarse, pero algo, ya sea miedo, confusión o una presencia desconocida, se los impidió. El misterio de los 5 de Yuba County nos recuerda que hay casos donde la lógica se rompe, donde la explicación racional no alcanza. Y en esos vacíos, lo único que queda es la oscuridad. Algunos dicen que la verdad se perdió para siempre bajo la nieve. Otros creen que alguien, en algún lugar, todavía sabe lo que ocurrió esa noche. Pero hasta que esa voz se alce, lo único que podemos hacer es repetir la pregunta que desde hace más de 40 años sigue sin respuesta. ¿Qué fue lo que realmente pasó en la montaña con los 5 de Yuba County?